El líquido cefalorraquídeo es el contenido o el líquido que vamos a encontrar dentro de las cavidades que le vamos a llamar ventrículos y que van a darle sostén a lo que es la masa encefálica, que va a servir para mantener un equilibrio y de amortiguación mecánica a lo que es el encéfalo y el contenido dentro de la cavidad craneal. De igual forma, tenemos que entender que este va a ayudar a transportar lo que son algunas sustancias de importancia, llámese oxígeno, llámese glucosa, que vienen del torrente sanguíneo que ya mencionamos anteriormente y que van a pasar esa barrera hematoencefálica a través de esas uniones estrechas e ingresar a través de lo que son ese sistema arterial e irrigar todo lo que son esas cavidades, penetrando a dichas cavidades para poder llegar a lo que es la masa encefálica. De igual forma, lo que el líquido cefalorraquídeo mantiene una homeostasis o un equilibrio. Nos ayuda también a poder eliminar lo que son algunos productos o residuos que vamos a encontrar dentro del sistema encefálico por el cual no pueden quedarse. Ya sabemos que lo que son las células de la microglia, que son las células que se encargan de eliminar, como células como los macrófagos, de eliminar todo aquello que ya tiene que no tiene alguna función, pues en este sentido también el líquido cefalorraquídeo va a tener la función excretora de lo que son los desechos dentro de las cavidades para ser drenadas posteriormente a los senos venosos y luego pasar al sistema yugular. En esta imagen ustedes pueden ver, prácticamente las diferentes cavidades, pero en esta otra imagen podemos ver cómo va a pasar, dónde nace el líquido y cómo va pasando ese líquido de cavidad a cavidad. Si recordamos las primeras clases de sistema nervioso, yo les mencionaba siempre dónde nacían todo, a partir de aquí prosencéfalo, el metencéfalo y el rombencéfalo, pues se acuerdan también que les mencionaba que habían cavidades. Pues bien, dentro de esas cavidades aquí las tenemos y pues estas cavidades son en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, los espacios subaracnoideos, las vellosidades aracnoideas y pues posteriormente van a pasar a los senos venosos y después llegan al corazón y pues otra vez vuelve ese círculo vicioso. Entonces, ¿dónde van a hacer todo esto? Pues nace primeramente en el corazón. El corazón, como hemos mencionado, expulsa toda la sangre arterial y pues a través de la sangre arterial mencionábamos que llegan a través de lo que son las arterias carótidas y lo que son las arterias vertebrales y van a ir a drenar a unas pequeñas arterias que van a estar dentro de la barrera hematoencefálica que se llaman los plexos, y estos plexos coroideos que están dentro de unos ventrículos que se llaman ventrículos laterales, pues ahí van a empezar a formarse este líquido incoloro, que es un líquido estéril y se va a convertir en líquido cefalorraquídeo. La sangre no logra entrar. ¿Por qué? Porque la hemoglobina son componentes que son de un tamaño que son grandes, por lo cual son proteínas, y pues como sabemos las proteínas no logran atravesar la barrera hematoencefálica y por ende solo van a atravesar lo que son las sustancias de menor diámetro, en este caso lo que va a ser las sustancias líquidas, llámese lo que es agua, glucosa y elementos menores como los que vimos en la primera unidad. Pues bien, en ese sentido, pues van a pasar hacia los ventrículos laterales y en los ventrículos laterales pues van a bañar todo lo que son esas cavidades y posteriormente van a perforar lo que es un foramen que se llama foramen interventricular. Al momento que lo perfora, pues pasa a lo que es el tercer ventrículo y también al mismo tiempo recibe el líquido cefalorraquídeo a partir de los plexos coroideos que también hay en el tercer ventrículo. En esta imagen podemos lograr ver dónde nacen, que estos son
lo que es los ventrículos laterales, como les mencionaba, pasan, ¿verdad? El líquido, y también acá tenemos el plexo coroideo del tercer ventrículo y cómo van, ¿verdad? Pasando, y luego posteriormente cómo va a ir drenando ese líquido a través de las diferentes cavidades. Entonces aquí vamos viendo lo mismo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, y después del tercer ventrículo pasan al cuarto ventrículo. Entonces aquí vamos viendo, miren, aquí ya pasan hacia el cuarto ventrículo. Entonces aquí encontramos otros plexos donde va pasando ese líquido cefalorraquídeo. Y después del cuarto ventrículo, aquí en el cuarto ventrículo nos encontramos con unos espacios característicos que se le llaman orificios laterales y orificios mediales. Y este orificio lateral, aquí no sale, pero su nombre es el orificio de Luschka. Lo pueden encontrar con, se escribe L-U-S-H-K-A, Luschka. Y el orificio medial se le llama el orificio de Magendie, M-A-G-E-N-D-I-E. Y estos orificios son los que llevan lo que es la circulación lateralizada y medial hacia lo que es el cerebelo, como vemos en esta imagen que está acá, hacia el cerebelo, para darle irrigación y darle esa comodidad al cerebelo. Y también podemos ver cómo le van llevando hacia la parte medial, hacia la médula espinal, para llevar a los espacios subaracnoideos. Y pues en este sentido también hay, miren, aquí ya cambia la coloración, miren, también vellosidades hacia los senos venosos, perdón, para poder llevar lo que es de nuevo a los senos venosos, lo que es el recorrido del líquido cefalorraquídeo que está en los senos venosos. Y cuando llega a los senos venosos, pues ya entra a un drenaje de venas, y después de las venas, pues ya sabemos que va a entrar a las venas yugulares. Y después de entrar a las venas yugulares, cuando entra ya a las venas yugulares, ya sabemos nosotros que va a entrar de nuevo posteriormente a lo que es el corazón derecho, y vuelve otra vez a producirse la circulación para volver a oxigenarse y volver a aquella circulación que hemos estado mencionando. Entonces, esta es la circulación que se da a nivel cerebral. ¿Cuánto es el volumen total de sangre que circula dentro del cerebro? Pues aproximadamente entre 80 y 150 de volumen de líquido cefalorraquídeo, donde se contiene tanto un contenido de glucosa, ácido láctico, urea, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, y pues también encontramos algún tipo de glóbulos blancos. Y aquí miramos la imagen. Aquí miramos la imagen de lo que es la circulación, pues con las diferentes estructuras. Pues ya les mencioné los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, aquí tenemos el plexo coroideo del tercer ventrículo. Luego el líquido va bajando, solo hay que seguir las fechas, pasan al cuarto ventrículo, luego pasan a los ventrículos mediales y laterales, se da irrigación y luego siguen bajando, y pues para acá luego siguen pasando los líquidos alrededor de todo el cerebro. Acá hay otra imagen, ¿verdad? Igual, los plexos coroideos en ventrículo lateral, pasan por acá, pasan a lo que es el tercer ventrículo, luego el tercer ventrículo, miren, pasan a través del cuarto ventrículo, pasan a través de lo que es el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, que es el mismo, y luego pasan a través de lo que son lo que les mencionaba yo, ¿verdad? Los plexos, los foramenes laterales de Luschka y de Magendie, y pues ahí se da la circulación, y pues ahí vamos viendo luego dónde van a drenar, y pues estamos en ese círculo, ¿verdad? Ya si nos vamos posteriormente a lo que es las estructuras como tal, podemos empezar a hablar de lo que es
el cerebro, ya hablamos ahorita de podemos empezar a hablar tanto del tronco, podemos empezar a hablar del tallo cerebral, y pues vamos a ir de abajo, vamos a ir de abajo hacia arriba hablando, y pues podemos comenzar por el tronco del encéfalo, o también conocido como el tallo cerebral. Este está conformado por el bulbo raquídeo, por la protuberancia, o también conocida como puente, normalmente puente, o el pontino, y esta parte que le vamos a llamar mesencéfalo. Bulbo raquídeo, protuberancia o puente, o la porción pontina, y el mesencéfalo. Y pues esto va a estar formado por la formación reticular, que es una mezcla de sustancias blancas, o sea células de sustancia gris y blanca. Y pues aquí vamos a ver, así en forma general, para que ustedes vayan sabiendo, pues así en forma general, pues aquí hay bastantes, aquí tienen que saber ustedes que vamos a encontrar bastantes estructuras nerviosas, bastantes vías, bastantes conexiones, pero en general van a ver ustedes que el mesencéfalo, para que ustedes vayan viendo, pues es una estructura macro que se encarga de lo que es los movimientos del ojo, reflejos de la luz en la pupila, la orientación, el estado de la conciencia. Entonces, cuando yo quiero ver si hay alguna alteración del ojo de una persona, yo tengo que ir a ver si es el mesencéfalo que está afectado, porque yo sé que por aquí nace un nervio que es el que se encarga de los movimientos del ojo, los mismos reflejos del nervio óptico, que se encarga de los reflejos pupilares, si está orientado el paciente o no. El puente, aquí encuentro más cantidad de nervios, entonces puedo ver más detalles nerviosos o características del paciente en ese sentido. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí yo puedo ver la regulación motora del paciente, informaciones de sensibilidad de la cara del paciente, control facial, cómo mastica el paciente, movimientos laterales de la cara, del ojo, cómo parpadea el ojo. Y en el bulbo, pues puedo ver también controles del ojo, movimientos de la cabeza, cómo tiene la capacidad de tragar, latidos del corazón, la respiración, actividades de la víscera. Pero cómo ustedes van a ordenar todas esas ideas, pues eso lo vamos a ver cuando miremos un capítulo que se llaman pares craneales. Los pares craneales son un grupo de nervios, 12 pares de nervios que encontramos aquí. En este sentido, si ustedes miran aquí, se miran como pequeñas hebras o pequeñas lombrices. Miren, pequeñas hebras aquí. Y estas pequeñas hebras van saliendo de aquí. Son pequeñas hebras que salen y que pues son nervios que van saliendo de ahí. Y solo se miran porciones de estos nervios y que van a llegar hasta la porción de la cara, cuello y parte del cuerpo, para tener una función tanto motora como sensitiva. Cuando hablamos de lo motor es movimiento, cuando hablamos de lo sensitivo es sensibilidad, o sea, sensaciones. Motor significa movimiento, lo que yo puedo ejercer al mover, movimiento del ojo, movimiento de un párpado, movimiento de la cara, movimiento de la nariz, movimiento de la lengua. Sensibilidad significa dolor, ardor, sensaciones. Eso es sensibilidad. Entonces, de esos pares craneales, hay unos nervios que se encargan solamente de mover, hay unos nervios que solo se encargan de sentir, hay unos nervios que son mixtos. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ir sabiendo dónde nacen esos nervios, el nervio 1, dónde nace, el nervio 2, dónde nace, de qué se encarga esos nervios y dónde va a estar su ubicación y qué va a hacer. Y dentro de esos nervios, pues van a estar también aquellos nervios que conocemos nosotros, los nervios del gusto, del sabor, los del olfato, los de la visión, los del oído. Entonces vamos a empezar a conocer estos nervios donde nacen. Entonces, por ende, vamos a enfocarnos primeramente en estos tres, ¿verdad? Los troncos del encéfalo, también conocido como el tallo cerebral. Entonces, el tronco del encéfalo, tallo cerebral, como lo ven en esta imagen tridimensional, pues miren, acá tenemos un cráneo y pues tienen un foramen que se llama el foramen magno,
por ahí es donde perfora, porque por ahí nace el tallo cerebral, pero más para abajo, aquí está la médula espinal, miren. Acá en una imagen lateral tenemos todo el cráneo, miren, y tenemos el bulbo raquídeo. Bueno, tenemos el bulbo raquídeo. Tenemos acá lo que es el puente, más arriba lo que es el mesencéfalo, y pues acá tenemos el encéfalo, ¿verdad? Volvemos a repetir, aunque sea repetitivo, pero así es la única forma que se nos quedan las cosas. Bulbo raquídeo, puente de Barolio, pero o también se le puede conocer como puente nomás, el mesencéfalo, y tenemos por acá el cerebelo, y por acá tenemos el cerebro. Entonces siempre recuerden, el tallo encefálico es este es el encéfalo, y por acá tenemos el cerebelo. Bien, entonces, si hablamos de lo que es el cerebelo, si hablamos de lo que es el cerebelo, podemos entender nosotros que el bulbo raquídeo está formado prácticamente por arriba de la médula espinal y forma la parte inferior del encéfalo, ¿verdad? Ya lo mencionamos eso, ¿verdad? Aquí lo estamos diciendo, el bulbo raquídeo, o sea, de todo el tallo encefálico, el bulbo raquídeo es la parte inferior, el puente es la parte medio y el mesencéfalo es la parte superior, ¿sí? Estamos claros en eso. Y desde el foramen magno hasta el borde inferior de la protuberancia mide una distancia de 3 centímetros. Contiene una sustancia blanca que contiene los tractos sensoriales. ¿Qué son tractos sensoriales? Para que ustedes sepan, pues tractos sensoriales significan nervios. En este sentido, cuando ustedes escuchan la palabra tractos sensoriales, se está refiriendo a nervios. Y por eso dice la palabra sensoriales, o sea, tractos de sensibilidad. Siempre cuando ustedes asocien la palabra sensorial, sensitivo, significa que son nervios que van hacia arriba. Son nervios que van de forma ascendente, o sea, son nervios que van a mandar una señal hacia el encéfalo. Y los tractos motores son una vez que el nervio sensorial manda una información hacia arriba, el nervio motor es la información que va a ejecutar de esa información sensorial que fue enviada. En pocas palabras, usted se cortó el dedo, entonces en ese momento que alguien se cortó el dedo, se pinchó el dedo con un clavo, una información está viajando a través de todas las fibras nerviosas hasta el cerebro. ¿Cómo viaja esa información? Pues a través de unas vías sensoriales de tipo ascendente. ¿A dónde va a viajar? Hacia la parte del tálamo que está en el cerebro. Una vez que ya llegó al cerebro, a la parte ascendente, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Pues allá va a decidir qué hacer. Su respuesta puede ser gritar, quitar la mano, llorar, reaccionar, volver a empujar el dedo más para que le puye más el dedo, pero ¿quién va a ejecutar esa acción? Pues las fibras motoras. Entonces, ¿el cerebro qué le va a decir a la mano? Pues a través de sus fibras descendentes le va a decir, la forma más inteligente le va a decir, quita el dedo. Entonces, ¡fum! En medio de cuestión de segundos le va a decir, quita el dedo. Entonces, en cuestión de segundos, la reacción ¿cuál va a ser? Quitar el dedo. Entonces, en ese sentido, se quita el dedo. Entonces, primeramente, la acción ¿cuál fue? Los tractos sensoriales fue que los tractos sensoriales se activaran. Entonces fue mandar una señal al cerebro. Y de forma descendente fue quitar la mano. Entonces esos fueron los tractos motores. Entonces así trabaja el cerebro para todo. Siempre con tractos sensoriales, que son los que envían información, y los tractos motores, que son los que van a dar una respuesta o cómo van a actuar. Bien, ahí mismo en el bulbo raquídeo, siempre vamos a encontrar lo que son las pirámides. Las pirámides son sustancias blancas abultadas en la parte anterior del bulbo. Siempre recuerden, jóvenes, que esta es solo una información resumida que tienen que
estudiarla junto a su libro, ¿verdad? Esto solamente es un resumen. Ok, entonces el bulbo raquídeo contiene las pirámides, que son sustancias abultadas en la parte anterior, que están por acá. Entonces, esas son las pirámides, miren, aquí estas son las pirámides. Entonces, miren, cuando una información se da, viaja toda esa información a través de las vías ascendentes hacia acá y de regreso viajan a través de las vías motoras. Así es como se da. Siempre el bulbo raquídeo va a contener información que va de la corteza hacia la médula espinal, por eso se llaman córtico espinal. Contienen tratos que van hacia la corteza y a la médula espinal, por eso se llaman córtico espinal. A eso se refieren. Y normalmente cuando la información viene desde el cerebro hacia las pirámides, mucha de la información que viene desde el cerebro hacia las pirámides, esa información se cruza. La información se cruza. ¿Qué quiere decir? Que la información que viene del lado izquierdo del cerebro pasa hacia el lado derecho del cerebro. Que la información que viene del lado derecho del cerebro va hacia el lado izquierdo del cerebro. Por eso ustedes han escuchado muchas veces en películas o en algunos comentarios que dicen, no, es que lo que pasó en el lado derecho de su cerebro le va a afectar al lado contrario. Por eso mismo, porque la información que se afecta en un paciente del lado derecho de un paciente va a venir a afectar al lado contrario, porque la información se decusa, se cruza. Decusar significa se cruza la información. Entonces, eso significa decusación. Entonces, el 90% de la información o de los nervios se entrecruzan. Entonces, por eso, cuando alguien tiene, por ejemplo, una afectación, ustedes van a encontrar un paciente que llega con un derrame cerebral, una afectación con un derrame cerebral, por ejemplo, un accidente de un paciente y de repente llega con hemiplegia del lado izquierdo, sin mover el lado izquierdo de la mano, el lado izquierdo de su mano y el lado izquierdo de su pie, el daño en la cabeza o en el cerebro no fue en el lado izquierdo. El lado afectado de este paciente va a ser del lado derecho. El lado derecho, su cerebro es el afectado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tuvo el daño, la información de su cerebro se entrecruzó a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, toda esa información se dañó a nivel de las pirámides. Por debajo de las pirámides se dañó esa información y afectó, perdón, por arriba de las pirámides se afectó y vino a afectar el lado contralateral. Entonces, cuando un paciente tiene una hemiplegia, o sea que queda paralítico, el daño que se afecta es el lado contralateral. ¿Ok? Por eso le llamamos decusación de las pirámides. Significa que la información, que los nervios cerebrales siempre se van a dividir a nivel de las pirámides. A nivel de las pirámides. Por ende, todo paciente que sufre un daño por arriba del bulbo, todo paciente que sí sufre un daño arriba del bulbo, cuando tenga una lesión por arriba del bulbo, él va a quedar dañado de forma contralateral. Ahora, si un paciente se le daña la columna vertebral por debajo del bulbo, el lado afectado de ese paciente va a ser el lado ipsilateral, o sea, el mismo lado. Lo repito. Si ustedes logran ver aquí, este lado que está aquí es como que ustedes se toquen ahí cerca de la parte posterior del cuello, o sea, la nuca, que dice la gente. Todo daño por arriba de la nuca que ustedes sufran se va a venir a dañar el lado contrario de su cuerpo. O sea, ese daño al cerebro que el paciente sufrió, si fue el lado derecho,
va a ser el lado izquierdo del cuerpo el que va a sufrir el daño, o sea, el que va a quedar con falta de movimiento, con falta de sensibilidad, siempre va a ser el lado contrario. Ahora bien, si el daño del paciente fue por debajo de la nuca, o sea, en las vértebras que están por la escápula, en las vértebras que están por donde está la columna que está cerca de los pulmones, o en la parte baja por donde está la parte lumbar, si es ahí, se va a dañar la pierna del mismo lado, no se va a dañar la pierna del lado contrario, porque las pirámides están ¿a dónde? Arriba, entonces ahí no hubo decusación de pirámides. Recuerden que las pirámides se decusan arriba de la nuca, o sea, arriba de las cervicales. Entonces, solo cuando es arriba de la región cervical o hacia arriba de la nuca, es que vamos a ver que el daño en el cerebro se da contralateral. Perfecto. Siempre vamos a encontrar, como en todos lados, aquí también hay núcleos, o sea, núcleos son grupos de nervios. Entonces, en el bulbo raquídeo hay núcleos que son masas de sustancia gris que realizan, ¿qué? Sinapsis. Ya hablamos de que son sinapsis, o sea, son conexiones nerviosas para que haya un movimiento o una conexión de un nervio de un lado a otro. Aquí podemos ver nosotros en el aspecto macroscópico del bulbo raquídeo que las pirámides se unen, pues aquí podemos ver, miren cómo va la unión de la unión de los nervios, y de repente, pum, miren, se entrecruza la información. Por acá también, miren, y a nivel de las pirámides, pum, se entrecruza la información. El 90% de los nervios o de las fibras nerviosas se decusan. Entonces, ahí es porque se da ese paso de información de un sitio a otro. Ahora bien, a nivel siempre de lo que es el bulbo raquídeo, vamos a encontrar núcleos. Entonces, ahí vamos a encontrar el centro cardiovascular. En el bulbo raquídeo vamos a encontrar el centro cardiovascular. ¿Y qué quiere decir eso? Ahí mismo, en el bulbo raquídeo se encarga de regular el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos. Y ustedes van a decir, ¿y no es el corazón el que se encarga de eso? Sí, el corazón se encarga de los latidos del corazón, pero quien envía la información o la actividad eléctrica al corazón para que el corazón haga sus movimientos cardíacos, pues es el centro cardiovascular. ¿Y dónde se encuentra el centro cardiovascular? Pues en el bulbo cardíaco. Y también se encarga de los diámetros de los vasos sanguíneos. De igual forma, ahí mismo en el bulbo raquídeo se encuentra el área de la ritmicidad vulvar, o sea, el área de la respiración. Por eso se le llama por eso se llama el bulbo raquídeo, el centro cardiorrespiratorio. Controla el ritmo de la respiración. Entonces van a decir también, ¿no son los pulmones los que se encargan de la respiración? Sí, los pulmones son los que se encargan de la respiración, pero quien envía la información nerviosa para que el pulmón pueda hacer la inhalación y la exhalación, pues es el bulbo raquídeo. Por eso cuando a alguien, ustedes le ponen, cuando alguien se quiere suicidar, ¿qué es lo que hace? Se pone un mecate alrededor del cuello, se guinda de eso, tira de la silla y se ahorca. ¿Por qué? Porque cuando se ahorca, miren, si miramos la anatomía, cuando alguien se ahorca, ¿qué pasa cuando alguien se ahorca? El mecate le queda a este nivel. Entonces, ¿qué hace? Hace una presión, el mecate, alrededor del bulbo raquídeo. Entonces, atrapa el bulbo raquídeo, permitiendo que no haya paso. O cuando hay un accidente automovilístico, ¿qué sucede? Si cuando andan sin el cinturón de seguridad y el movimiento, cuando chocan de adelante para atrás, ese choque, ese movimiento de latigazo que mueven la cabeza para adelante y para atrás, hacen que haya una luxofractura de lo que es el cuello, y esa luxación puede desencadenar que haya, pues prácticamente se detenga un daño a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, prácticamente ese daño produce lo que es
una muerte instantánea porque afecta el daño, el centro cardiovascular y el centro de la respiración. Entonces, porque afecta el bulbo raquídeo. No fue porque afecta el corazón o porque afecta el pulmón. Entonces, miren, eso es lo importante de todo esto. ¿Ok? Y también, miren, ahí en el mismo bulbo raquídeo se encuentran otros reflejos importantes, como el reflejo del vómito. O sea, uno vomita porque en el bulbo raquídeo se encuentra el reflejo del vómito, el reflejo de la tos, el reflejo para poder tragar, la deglución, el reflejo del hipo y el reflejo del estornudo. Todo esto son reflejos autonómicos, o sea, reflejos que yo no los puedo controlar, sino que el sistema simpático y parasimpático los activan ante momentos de estrés, ante momentos de crisis. Entonces, van a activar a estos reflejos para que desencadenen una actividad. Entonces, son núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo. También aquí mismo se encuentran lo que son olivas y encontramos las olivas son elevaciones redondeadas laterales, perdón, alrededor de cada pirámide, siempre en el bulbo raquídeo. Entonces, encuentro yo, siempre recordando que los núcleos son conjuntos de nervios, encuentro los núcleos olivares inferiores, tienen que buscar cuáles son esos, y que crean impulsos de propiocepción. Tienen que saber o buscar qué es lo que es propiocepción, que es para lo que es el tacto, y monitorizan lo que es la posición de los músculos y las articulaciones. O sea, la propiocepción es la capacidad que tiene mi cuerpo para saber dónde está posicionado. Entonces, para saber dónde yo estoy posicionado mi cuerpo. Entonces, monitorizan la posición de músculos y articulaciones al cerebelo. Aquí mismo puede encontrar otro grupo de nervios, como ser el grupo de Gracili cuneiforme, que se encuentra en la porción posterior del mismo bulbo y que manejan el tacto o la propiocepción consciente y la vibración, que también son otros términos que tenemos que buscarlos ahí, ¿verdad? Y pues también ahí encuentro parte de los 5 pares craneales. Aquí encuentro los primeros 5 pares craneales. Y entendiendo estos 5 pares craneales que hay aquí, yo voy a entender qué funciones hay ahí. Dentro de esos 5 pares craneales, pues encuentro el vestíbulo coclear, que es el nervio número 8, que es el de la audición y el del equilibrio. Encuentro el nervio glosofaringio, que es el nervio número 9, que es parte de la deglución. Encuentro el nervio vago, como su palabra lo dice, es el único nervio que pasa más allá del cuello, o sea, como su palabra dice, vago, es el que anda vagando, o nervio número 10, el nervio accesorio, que es el nervio número 11, y el nervio número 12, que es el nervio hipogloso. Entonces, 8, 9, 10, 11, 12. Los demás nervios los vamos a ir viendo de forma descendente ahí. Y aquí los podemos ver, miren, este es el bulbo raquídeo, donde se depositan las pirámides. Y aquí yo puedo ver los nervios, el nervio 12, el nervio 11, el nervio 10, el nervio 9, el nervio 8. Y vamos a ver los demás nervios más adelante. Están como en amarillo, ya cuando miremos una imagen ya real, vamos a ver que es un poquito más difícil de poder verlos, identificar los nervios, pero sí se logran ver, sí se logran ver los nervios. Ok, por otro lado, vamos a ver el puente, también conocido como la protuberancia, puente o protuberancia. En el puente o la protuberancia, pues este está por delante del cerebelo siempre, o sea, está por arriba de lo que es el bulbo raquídeo, mide aproximadamente 2.5 centímetros. Contiene tractos también y núcleos, como ya lo vimos, igual que el bulbo raquídeo. El puente se vincula por conexiones de derecha e izquierda del cerebelo.
Aquí hay señales para movimientos ya voluntarios que se originan en la corteza cerebral. O sea, tiene conexiones ahí, ¿verdad? También se le conoce como la región pontina, ¿verdad? Puente, protuberancia o región pontina. Y aquí encuentro también el núcleo para el área neumotáxica y mire la región apnéustica. Entonces recuerden estos nombres y busquémoslos también ahí, que también nos ayudan a regular la respiración, así como en lo que habíamos visto ya anteriormente con lo que vimos con el bulbo raquídeo, ¿verdad? Con el centro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Eh, en ese sentido, también se asocian también 4 pares craneales. Ya vimos que en aquellos primeros se asocian 5 y en este se asocian 4. Y aquí encontramos el nervio trigémino, que es el nervio 5, el nervio abducens, que es el nervio 6, el nervio facial, que es el nervio 7, y parte del nervio 8, vestíbulo coclear. ¿Ok? Bien. Y aquí podemos ver parte de lo que es el puente. Y pues aquí es importante conocer, ¿verdad? Que leamos, ¿verdad? Parte de lo que son estos nervios, conozcamos bien estos nervios, conozcamos bien las áreas, a qué se dedican, cuáles son los núcleos, porque así vamos a ir viendo bien a qué se dedican estas áreas de los puentes, los pedúnculos cerebelosos, es importancia para nosotros, ¿verdad? Y por último nos encontramos con el área más superior, que es el mesencéfalo, también conocido como cerebro medio. También mide 2.5 centímetros. Por aquí pasa el acueducto de Silvio y conecta el tercer ventrículo por arriba y con el cuarto ventrículo por abajo, ¿verdad? También contiene tractos y núcleos. Este tiene como característica que tiene pedúnculos cerebrales, que son pequeñas tractos o núcleos o grupos de nervios que pasan que son nervios motores y que se encargan, que llevan impulsos desde el cerebro hasta la médula, por eso se llaman corticoespinales, o sea, desde la corteza hasta la médula espinal. Y tenemos también otros que se llaman el tectum o tegmento en la parte posterior con 4 elevaciones redondeadas, unas que se llaman colículos superiores y otras que se llaman colículos inferiores. Entonces, uno de los superiores se encargan de ser los centros de los reflejos visuales y los colículos inferiores se encargan de las vías auditivas. Entonces, para que ustedes vayan sabiendo también de qué se encarga el mesencéfalo. Entonces, los superiores se encargan de los centros de los reflejos visuales, que tienen que ver con la visión, y los inferiores tienen que ver con las vías auditivas. Entonces, aquí los podemos ver, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esa parte. Aquí podemos encontrar también lo que son los nervios, todo este es bueno, vuelvo a repetir, acá el bulbo raquídeo, todo esto es el puente, miren, ¿no? Este es el puente y este es el mesencéfalo. Entonces, aquí vamos a dejarlo para que después pasemos a hablar del cerebelo.